las 8 en punto de la noche. Gracias por conectarse con nosotros aquí en Sala de Prensas, el espacio en el que analizamos, debatimos y reflexionamos sobre los temas coyunturales de país y del mundo. En la tarde de hoy, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre 5 congresistas y un excongresista señalados de estar en hechos de corrupción vinculados con el Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. Hay que hablar particularmente de 2 de ellos. Le hablo de Wadid Mansur, un senador electo que además logró una de las votaciones más altas durante las elecciones que surtieron apenas el domingo pasado, el 8 de marzo. Pues Wadid Mansur y Karen Manrique, que también es reelecta por las curules de paz, entre los congresistas que la Corte Constitucional haya tomado una decisión sobre este caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, son los únicos a los que se les ordenó captura. Y hay que decirlo así porque asegura la Corte Suprema de Justicia tiene una mayor implicación en las pruebas que para la Corte los lleva a surtir este proceso judicial en un centro carcelario. Para analizar este tema nos conectamos a esta hora con nuestro analista político Gabriel Cifuentes, pero también con nuestra compañera de la unidad investigativa Joana Álvarez. A los dos, muy buenas noches. Buenas noches, Luisa Joana. Gabriel, Buenas noches, Joana. Si le parece, Gabriel, voy a empezar con Joana para que a nuestros usuarios de Sala de Prensa entreguen un contexto de por qué entre las 6 personas hoy imputadas por la Corte, Wadid Mansur y Karen Manrique son los únicos que tienen una orden de captura. Bueno, Luisa, estos 2 congresistas dentro del proceso se ha demostrado que hay abundantes evidencias que demuestran que estas personas fungían como coordinadoras de los demás congresistas frente a una comisión muy importante cuya actuación está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia, y es esa Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Estos 2 congresistas se ha dicho dentro del proceso que tenían esa labor de coordinación con los demás, porque lo que se cuestiona es que estos congresistas hubieran vendido su voto para favorecer al gobierno en la aprobación de créditos internacionales para la nación, a cambio de pedir, digamos, que la Unidad de Gestión de Riesgo aprobara proyectos en 3 diferentes regiones del país. Proyectos que estos congresistas eran los encargados de decidir y de dirigir, digamos, que esa contratación a personas muy específicas, que, digamos, está documentado en diferentes chats, que incluso ellos enviaban nombres de alcaldes, enviaban los nombres de los contratistas, enviaban los nombres de los intermediarios, para que estos contratos fueran dirigidos a estas personas. Todo este modus operandi es lo que la Corte Suprema de Justicia viene aquí a cuestionar en esta medida de aseguramiento y en este llamamiento a juicio. Y estos 2 nombres son relevantes porque salen en las reuniones, porque salen en los chats, porque los testigos los han referenciado en diferentes situaciones en donde precisamente pues lo que se cuestiona es que hayan llegado a un acuerdo criminal para poder avalar esos créditos internacionales de la nación. Sí, Joana. Esto en cuanto a estos 2 congresistas en particular, voy a enfocarme en ellos primero, Gabriel, y después hacemos el desarrollo más del caso y de los otros congresistas, qué implicación y qué medidas tienen. ¿Por qué? Porque los 2 son reelectos en las elecciones que tuvieron lugar el pasado 8 de marzo. Mansur dando el salto de representante a senador con una de las votaciones más altas, si no me equivoco, más de 120.000 votos, principalmente en departamentos como Córdoba, por ejemplo. Y Manrique reelecta por las curules de paz. Políticamente, el impacto de Mansur, que hace parte del Partido Conservador, dentro de sus congresistas más votados, y Manrique, que hace parte de las curules de paz, políticamente el impacto de una decisión como esta de la Corte a pocos días de haberse celebrado elecciones. Sí, Pues, Luisa. No. No. Adelante, Joana. No, adelante, Joana. Dale. Cualquiera de los 2.
Joana, dale. No, quería decirles que realmente es cierto, es una decisión judicial que uno esperaría que no se diera en un ambiente en donde estamos a pocas horas, porque es que no olvidemos que esta ponencia lleva discutiéndose varias semanas atrás. Eh, el jueves de la semana pasada hubo una votación que quedó muy reñida dentro de la sala de instrucción de la Corte. Es una votación que quedó 3-3 en empate y hubo la necesidad de llamar a conjueces. Entonces, digamos que el entorno en que se da esta discusión no es el más deseable porque pues estábamos a puertas de una jornada electoral como se dio el pasado domingo. Y pues finalmente, 4 días después de esas elecciones, pues tenemos este resultado, ¿cierto? Pero estamos hablando de todas maneras de un caso muy largo, donde aquí también hay que ver otra situación y yo sí quiero llamar mucho la atención en esto. Este caso se ha ventilado de todas las maneras posibles. Parte de eso es lo que estamos mencionando. Muchas de estas pruebas se han dado y se han discutido y se han expuesto por parte de los medios de comunicación. Y aún así el electorado no castigó estas conductas, ¿no? Entonces tenemos congresistas con unas votaciones altísimas que hoy pues están con un pie en la cárcel esperando un proceso y un juicio por unos hechos de corrupción muy delicados. Esa última frase, Joana, tiene que ver con eso de un pie en la cárcel, pues en este caso sería un pie en el búnker de la Fiscalía. Ya está nuestra compañera Tatiana Sanabria en la Fiscalía General de la Nación, a la espera de la llegada, ya sea de Wadid Mansur o de Karen Manrique o de ambos. Tatiana, adelante. Así es, Luisa, pues precisamente estábamos adentro del búnker de la Fiscalía, nos sacaron de allí, nos dijeron que no podíamos estar en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Es por esa razón que en este momento nos encontramos afuera, frente al búnker y grabando específicamente el parqueadero por donde ingresaría Wadid Mansur. Se tiene conocimiento de que tiene interés de presentarse a estas instalaciones judiciales y que de ser así lo haría a bordo de un vehículo a través de la entrada principal que comunica con el parqueadero. En ese sentido, estamos muy atentos. Hay un dispositivo ya priorizado por protección del CTI de la Fiscalía, tal nos lo comunicaron, para sacarnos de sus instalaciones. Claro, mire, Tatiana, se sabe, usted lo decía, llegarían en un vehículo, pero se sabe si ambos están en la disposición de llegar hasta allá y de entregarse en la Fiscalía. No, solamente tenemos conocimiento de Wadid Mansur. Muy bien, y Tatiana, de no presentarse ante la Fiscalía, se saldrían las autoridades en la búsqueda de estas dos personas, ¿no? Porque la orden de captura es de acción inmediata. Sí, hay que determinar esas órdenes de captura aquí en las diligencias, sea CTI de la Fiscalía o uniformados de la DIJÍN de la Policía Nacional, que también realizan este tipo de procedimientos y están focalizados también para el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Si no se presentan en las próximas horas ante una autoridad judicial, que puede ser el búnker o cualquier entidad a nivel nacional, pues ya se darán los dispositivos y los operativos de captura. Muy bien, Tatiana, estamos muy pendientes entonces en lo que pueda suceder en las próximas horas ahí en el búnker de la Fiscalía. Nuestro equipo de Noticias Caracol estará haciendo presencia en este búnker por si en las próximas horas pues cualquiera de estos dos congresistas ya ordenado por la Corte Suprema de Justicia aparecen ante la Fiscalía o ante cualquier autoridad. Gracias, Tatiana. Volvemos a nuestro análisis. Gabriel, preguntaba yo ahorita sobre ese contexto y ese impacto político de una noticia que, si bien no es cualquier tipo de delito, son señalamientos o son imputaciones por delitos que tienen que ver con corrupción, con el manejo público, con el manejo político. Sí, efectivamente, Luisa, y como bien lo decía Joana, esto no es un tema nuevo. A pesar de las investigaciones en curso por parte de la Corte Suprema y de no haber logrado las mayorías para ordenar la orden de captura antes de las elecciones, el país, y era de público conocimiento las graves acusaciones que se estaban haciendo en contra, y aún así Wadid Mansur sacó una de las mayores votaciones al Congreso. Entonces, digamos, para hablar de impactos políticos en ese sentido, creo que el solo hecho de que varios congresistas salpicados por escándalos de corrupción se hayan visto reelegidos
significa que no trasciende el escándalo, o el escándalo no se traduce necesariamente en el castigo en las urnas. Pero lo que sí creo que es importante aquí señalar, Joana, es lo siguiente. Esto afecta claramente a nivel de funciones a los congresistas que se ven involucrados, Luisa, pero también sigue confirmando la hipótesis de que hubo un entramado de corrupción orquestado desde las más altas esferas del Ejecutivo. Entonces, yo creo que son dos temas distintos los que se pueden analizar acá. Por un lado, ¿qué efectos va a tener esta orden de captura frente a dos congresistas reelectos y que no podrán posesionarse mientras tengan esa orden de captura vigente? Y lo segundo es esto qué trascendencia va a tener en el debate público frente a la confirmación de que efectivamente congresistas y miembros del alto gobierno, supuestamente, y según lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, habrían orquestado un escándalo de corrupción de grandes magnitudes. Claro, tenemos imágenes en vivo entonces, aquí nos está acompañando desde la Fiscalía General de la Nación. Joana, también haciendo un poco de énfasis en esa respuesta de Gabriel, aquí es un proceso que no solo se surte contra ellos dos, también contra 4 congresistas más, uno de ellos excongresista porque decidió renunciar a su curul. ¿Cuál es el proceso con ellos? ¿Por qué ellos no tienen una medida en centro carcelario? Bueno, yo creo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia aún no la conozco, Luisa, pero aquí para dictar una medida de aseguramiento, la Corte ha tenido que poner en consideración sin duda alguna la situación de ellos en su momento en campaña y como congresistas activos y el riesgo que eso constituye para seguir cometiendo delitos, para obstruir las investigaciones. Estas son las consideraciones básicas que cualquier juez tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión de medida de aseguramiento. Seguramente los otros congresistas, por el nivel de las evidencias, por las pruebas que reposan en el expediente en contra de ellos, digamos que no dan para entender que allí haya un potencial riesgo de desviación de la investigación, contrario a seguramente Wahid Mansour y Karen Manrique. Esa es la razón por la que ellos ahora tendrán que estar privados de la libertad, pero eso no exime a los otros de un inicio de un juicio que realmente es la decisión de fondo que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia, y es que estos 6 congresistas, incluyendo pues el que usted acaba de mencionar, renunció a la curul, tendrán que iniciar una acusación y un juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Mire, usted mencionaba algo ahorita, Gabriel, y tiene que ver también con el impacto que este tiene sobre el Ejecutivo, que si bien esto es un escándalo del gobierno actual, tenemos una favorabilidad del presidente Gustavo Petro entre el 48 y 49%. Un candidato que se acerca a su posición, que pareciera estuviera apoyando, que su círculo más cercano apoya, también con una favorabilidad en encuesta, con una intención de voto muy alta. Y lo mencionaba ahorita Joana, así como no costó en las elecciones que surtieron el 8 de marzo para Mansour y para Manrique, ¿qué tipo de impacto esto puede tener en un escándalo que es originario del Ejecutivo, no solo del Congreso? Pues aparentemente ninguno, desafortunadamente, no hubo un castigo político, sigue estando muy blindado, sigue habiendo un efecto teflón sobre el gobierno, pero el hecho de que esto no tenga un pasivo político, un castigo a nivel electoral, no le resta un centímetro de gravedad al asunto, porque además hay que recordar, y en esto también Joana y el equipo de investigación de Noticias Caracol, que ha estado durante mucho tiempo encima de estos procesos, ha llevado que incluso hoy haya 2 exministros privados de la libertad por el mismo caso. Es decir, esto no es una persecución de la Corte Suprema, no es un montaje, no es
un bloqueo institucional. Esto verdaderamente es un campanazo de alerta de grandes magnitudes que da cuenta efectivamente de esta relación espuria entre el Congreso y el Ejecutivo que ha llevado de forma inédita en los últimos años a que dos expresidentes de Cámara y Senado estén privados de la libertad, dos exministros, directores de departamentos administrativos y ahorita dos congresistas en ejercicio y reelectos. Yo no sé si no estamos viendo la magnitud del problema, independientemente de que esto, repito, le genere o no un pasivo electoral al gobierno, sí es una mácula moral y es una demostración de la del presunto manejo irregular y corrupto en las relaciones entre el gobierno y el Congreso de la República. Joana, esto tiene, usted lo decía, un impacto en la Corte respecto a los congresistas ya mencionados, pero la misma Corte puede tener algún tipo de impacto en el proceso, claro, de exministros de este gobierno como Velasco y como el exministro de Hacienda Bonilla. Bueno, pues hay un proceso que ya está en curso contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y sin duda alguna lo que acaba de decidir la Corte Suprema de Justicia es un avance muy grande dentro de las investigaciones, que también, pues recordemos, hay mucha agua ha corrido por aquí y ya hemos escuchado a Olmedo López y a Sneider Pinilla. Calle y Name, que los acaba de mencionar Gabriel. Realmente aquí ya hay mucho camino recorrido dentro de los procesos y las investigaciones, pero sin duda alguna aquí hay dos nombres que están mencionados, que son digamos que constantemente mencionados en esta investigación. Los vemos en las imágenes, los vemos en los chats también interviniendo, y uno es el asesor del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo, y el otro es el exministro Velasco, que seguramente, cuyas investigaciones seguramente están adelantándose en la Fiscalía, y bueno, pues se tendrán que conocer los resultados próximamente. Mire, Gabriel, sí. Ahorita salen muchas preguntas de redes sociales a partir de la noticia y que yo quisiera plasmarlas aquí también, porque sin duda estamos en un momento electoral, estamos en una salida de un gobierno, en la próxima entrada de otro, y voy a mencionar todos los congresistas involucrados. Guadid Mansur, Partido Conservador Colombiano; Liliana Vitar, Partido Liberal; Julián Peinado, Partido Liberal; Juan Pablo Gallo, Partido Liberal; Karel Manrique, Curul de Paz; Juan Diego Muñoz fue el que renunció a su curul, Partido Alianza Verde. Ante un hecho así, el pronunciamiento de los partidos en una época de tanto auge y de consumo de información política, ¿cuál debería ser? ¿Qué ha hecho falta por parte de los partidos también? Porque esas personas representan un partido y lo representaron varios de ellos hace 3 días. Sí, comencemos señalando que las curules no son de las personas, sino de los partidos, y que son los partidos los que otorgan avales a los candidatos y a los congresistas. Entonces, aquí sí hay como un doble nivel de reproche. El primer nivel es que no tengan pronunciamientos fuertes, incluso pronunciamientos de apoyo a las investigaciones judiciales, porque en últimas esto termina también manchando el partido. Y lo segundo es cuestionarse cuáles son los criterios que se están utilizando al interior de estos partidos para ejercer un mínimo control antes de dar un aval que pueda resultar incluso en personas que están siendo investigadas y frente a cuyas actuaciones hay serias dudas. ¿Por qué el Partido Conservador, en el caso de Guadid Mansur, después de todo lo que se supo y obviamente esto también hay que decirlo, Luisa, aquí un principio constitucional fundamental es el de la presunción de inocencia, pero los partidos también tienen la capacidad de vetar o de no dar avales a personas que estén investigadas o que sobre las cuales recaigan dudas frente a la posible comisión de delitos y delitos tan graves como son los delitos contra la administración pública? Entonces, sí creo que hay un doble nivel de reproche, pero desafortunadamente
Y aquí quiero traer a colación un estudio que publicó justo antes de las elecciones la Fundación Pares. De los candidatos para Cámara y Senado había más de 195 aspirantes con cuestionamientos por relaciones con clanes políticos, con investigaciones de carácter penal o disciplinario, con antecedentes de todo tipo. Y aún así los partidos parece que para ellos prime el cálculo político, la sumatoria de votos y no depurar las listas de sus candidatos para garantizar que quienes aspiren no tengan la más mínima tacha ética, jurídica o moral. Gabriel, ¿alguno de los mencionados, además de Mansur y Manrique, fueron reelectos? Sí, muchos. Es decir, pero de los 6 que están investigados, no, Sí. porque De los 6 no, solo solo ellos Mansur, dos. solo Mansur y Manrique Ya. aspiraron nuevamente. Y yo creo que también, como bien lo decía Joana, comenzando la entrevista, probablemente por el hecho de haber sido reelegidos también tuvo una incidencia en la decisión de la Corte de ordenar una orden de captura, por la posición seguramente que ellos tienen, el poder que pueden tener de Sí. desviar las investigaciones o de incidir en ellas. Pues fue un factor que yo no conozco la decisión de la Corte todavía, pero seguramente de acuerdo con los estándares legales para poder imponer una medida de aseguramiento antes de que haya una condena en firme, seguramente tuvieron que evaluar la posibilidad que estos dos congresistas pudieran alterar o incidir o manipular de cualquier forma el curso del proceso. Claro, no, le preguntaba, era para confirmar la pregunta que le voy a reiterar, que ya la he hecho durante toda la tarde y noche a Joana, pero quisiera reiterar aquí también, y es definitivo que en medio de este proceso no pueden posicionarse el próximo 20 de julio si todavía No, no se ha aclarado, ¿no, Joana? No, no puede. Luisa, ellos no se pueden posesionar el 20 de julio. Y lo otro que tampoco pueden hacer es elegir un reemplazo o pues digamos aquí hay una discusión y he escuchado voces incluso esta noche alrededor de si el siguiente en la lista debe ocupar esa curul. No, la ley establece que cuando se trata de actos de corrupción y hay una medida de aseguramiento es silla vacía hasta que haya condena o hasta que quede absuelto, que en el caso de absolución pues sin duda alguna puede volver al Congreso, pero el proceso mientras estén privados de la libertad, no puede haber reemplazo de la curul que dejan. Muy bien. Y es que Luisa, el artículo 134 de la Constitución es claro en decir que primero todavía no se puede aplicar la silla vacía porque no hay una condena en firme, pero cuando hay una suspensión definitiva o temporal, la regla general es que puede haber un reemplazo y que el reemplazo sea el siguiente en la votación. Sin embargo, la misma Constitución establece que en los casos en los cuales la falta temporal se deba por una investigación o una orden judicial relacionada con delitos contra la administración pública, que son los delitos que aquí por los cuales están siendo investigados, no podría frente a la suspensión darse la figura del reemplazo. Y eso tiene un efecto además político porque no puede ser reemplazado, pero no afecta el quórum, es decir, esa curul que se queda vacía igual se contabiliza para efectos del quórum y de las mayorías en el Congreso. Bien, es que era importante revisar eso porque lo dijimos al inicio. Wadid Mansur fue, creo que el tercer senador más votado de todo el Congreso, bueno, del Senado. Particularmente también hablaba de partidos porque es una retaliación también al partido que pese a darle el espacio en medio ya de una investigación y unos pronunciamientos por parte de la Corte, pues hoy debería estarse pronunciando por esta nueva decisión de la Corte, Joana y Gabriel. Joana, ahorita hablábamos de los exministros, pero también le preguntaba por cómo este caso ha permeado al gobierno completo. ¿Habría que esperarse de las declaraciones que tengan? ¿Mansur no ha declarado ante la Corte?
pues Mansur ha declarado ante la Corte, pero para declararse inocente. Él incluso ha estado participando, digamos, de todas las diligencias y de todas las audiencias. Yo sí quiero llamar la atención, Luisa, que aquí hay un personaje que es muy importante y no porque tenga un nivel de exministro, que pues bien lo sabemos, los dos exministros están compareciendo ante el tribunal ya, pero aquí hay un enlace que ha sido mencionado en todos los escenarios y es Jaime Ramírez Cobo, que recordemos aparece en los chats. Incluso la Corte tiene interceptaciones telefónicas dentro del expediente reservado que seguramente vamos a conocer algunos detalles cuando se libere la decisión que acaban de tomar. Que vale la pena recoger porque era una persona clave como enlace frente a varios funcionarios del gobierno. Y yo creo que ahí hay mucha tela por cortar todavía y seguramente alrededor de las investigaciones todavía hay mucho que decir respecto al papel que él ha tenido dentro de estos casos de corrupción. Mire, Gabriel, para ir cerrando, tenemos estos dos puntos en el búnker de la Fiscalía, en la Fiscalía General de la Nación aquí en Bogotá. Esto es sobre la Avenida Esperanza con carrera 50, a la espera de que en las próximas horas o minutos incluso pueda presentarse alguno de los dos congresistas que por orden de la Corte pues tienen una acción de captura o una solicitud de captura. Sin embargo, llevamos ahí un buen tiempo, todavía no han llegado, pese a que se conoció que uno de ellos tiene la intención de llegar hasta aquí, hasta la Fiscalía General de la Nación o hasta algún punto de alguna autoridad que pueda ejercer esta orden por parte de la Corte Suprema, por parte de la Corte Suprema de Justicia. Gabriel, yo sé que ya le pregunté sobre el panorama del oficialismo y del impacto que tiene en el Ejecutivo, pero esto en el panorama general de la política podría marcar algo. Es difícil decirlo porque no son los primeros congresistas que han sido investigados o capturados en época reciente. Recuerde usted, Luisa, con todo el escándalo de Odebrecht y la bancada del bulldozer, pues fueron muchos los congresistas que salieron del Congreso, que terminaron en la cárcel, Ñoño Elías, Musa Besaile, Otto Bula, mejor dicho, no sería la primera vez que un congresista es acusado y privado de la libertad y aún así, repito, Luisa, lo que se ve en ciertas regiones es que esas estructuras, a pesar de estar vinculadas con casos de corrupción, incluso con condenas en firme, siguen teniendo la capacidad de poner representantes y congresistas en cuerpo ajeno, o de seguir aspirando, como fue el caso de Wadid Mansur. Entonces yo sí creo que esto invita a una reflexión sobre la degradación del sistema político, pero también la falta de impacto y de indignación Sí. ciudadana que debería generar. Ahora, en Mire, muchas de estas regiones también coinciden estos hechos de corrupción, también están relacionados con la forma como se hace política en las regiones. Estos contratos dan recursos que van a financiar obras y los que financian esas obras terminan siendo los que aportan en las campañas de estos congresistas y esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, claro. es difícil pensar que va a haber un efecto político más allá de lo que ya ha venido pasando durante toda nuestra historia republicana. Gabriel, Joana, nos confirman que se acaba de entregar ante la policía de Arauca Karen Manrique. Joana, de una manera muy corta porque ya estamos cerrando, ¿qué viene para ella, específicamente para ella que ya se entregó ante una autoridad? Bueno, seguramente ella tendrá que ser trasladada inmediatamente al búnker de la Fiscalía y pues en este caso estará privada de la libertad hasta que arranque su proceso, a diferencia de otras medidas de aseguramiento que se dan en una etapa muy diferente, que es durante la indagatoria, que es lo usual, y que recordemos, la indagatoria de ellos pasó hace aproximadamente 4 o 5 meses, el año pasado en todo caso. En ese momento la Corte negó esa medida de aseguramiento, pero también tenemos que tener en cuenta que aquí involucraron
pruebas que no estaban dentro del expediente y que seguramente demostraron ese riesgo, y por eso ella tendrá que ser trasladada a Bogotá, privada de la libertad aquí en Bogotá, y pues seguirá su proceso de juicio en las audiencias que se programen próximamente ante la sala de primera instancia de la Corte. A Johanna, a Gabriel y a nuestras compañeras que están en la Fiscalía, en varios puntos de la Fiscalía General de la Nación, gracias por este tiempo en Sala de Prensa. A ti, gracias, Luisa, mucho gusto, que estén bien. Y así nos despedimos de esta emisión de Sala de Prensa, recordando o más bien analizando uno de los hechos coyunturales de esta jornada. Tiene que ver con un caso que ya se venía analizando de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, congresistas ya mencionados y el Ministerio de Hacienda. Siga conectado con nuestra programación porque ya viene Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche.